Oído el canto, compañeros, que es una cosa especial. La música es del compañero. La letra, digan que es mía. La réplica la va a dar la Flor de Altamira, la niña Marisela. Dele al arpa, compañero. Luego de la excelente ponencia del profesor Miguel Urbaneja, damos continuidad a este foro con la participación de la profesora María Gabriela Colmenares España. Ella es profesora agregada del Departamento de Cine de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela en la Cátedra de Teoría y Análisis Fílmico. Es licenciada en Artes, mención Cine por la Universidad Central de Venezuela, maestra y doctora en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California, México, y es coautora del libro Diversidad en los Estudios Cinematográficos. Esto fue en el año 2005. Además fue miembro de la sección de estudios venezolanos de LASA entre 2014 y 2019 y es miembro de la Red de Investigación sobre Imaginarios y Representaciones y la Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano. Con este perfil profesional ya podemos interpretar que la ponencia de María Gabriela va definitivamente encaminada a darnos un análisis o una crítica de lo que es la película Doña Bárbara, filmada en México en el año 1943. Bueno, sin más que agregar, bienvenida María Gabriela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? María Gabriela, el profesor Miguel Urbaneja nos acaba de poner en contexto sobre la trascendencia y la importancia de una de las novelas más famosas de don Rómulo Gallegos, como lo es Doña Bárbara. Sin embargo, nos gustaría mucho poder escuchar de tu parte sobre esa relación de Gallegos con el cine. ¿Cómo es que pasamos del texto, de la novela, a tener esta película protagonizada por María Félix en México? Entonces, bueno, quedamos de ti. Sí, fíjate que Rómulo Gallegos tuvo una relación muy cercana con el cine. Esa relación comenzó en 1900, en la primera mitad de la década de 1920, porque uno de los pioneros del cine venezolano y sobre todo pionero del cine entendido como arte y como actividad cultural seria, que era Edgar Anzola, junto con Jacobo Capriles, filmaron una adaptación de La Trepadora, que se estrenó en 1924. Y lo curioso de esto es que el estreno de la película fue anterior a la publicación de la novela por primera vez aquí en Venezuela, que fue en 1925. Entonces, eso es como un momento muy importante, porque hay como un primer acercamiento de la producción cinematográfica venezolana con el mundo de la cultura y del arte. Y eso todo fue posible gracias, obviamente, a Gallegos, ¿verdad?, que tenía esa disposición, pero también como al olfato y a la concepción del cine que tenía el propio Edgar Anzola, que ya, es decir, que no veía el cine únicamente como entretenimiento, ni únicamente como información o propaganda gubernamental como se venía gestando ya en esa década, sino que también lo veía como una forma de expresión artística. De hecho, en la década de 1930, principios de la década de 1930, Edgar Anzola filmó por primera vez a Armando Reverón en El Castillete. Hizo un documental que es una belleza, que se ha visto realmente muy poco y que muestra a Reverón pintando por primera vez en una película, y además tiene dos secuencias muy lindas a color. Una de esas secuencias es justamente Juanita preparándose para posar para un cuadro que estaba pintando Reverón. Entonces ahí ya, digamos, la relación entre Gallegos y Anzola y Jacobo Capriles, que era el socio y compañero de trabajo de Edgar Anzola, eso, digamos, marca como el primer acercamiento, insisto, del cine venezolano a la actividad cultural y artística entendida en un sentido serio. Además de eso, como Gallegos no solamente era un literato, sino que también era político y, digamos, tenía una concepción de la educación
comenzó, es decir, en 1938 crea una empresa llamada Estudios Ávila, que se armó, digamos, con una gran cantidad de accionistas que estaban como vinculados a las élites políticas y económicas del momento, y que recogió unos equipos cinematográficos que habían sido del Estado, primero de los laboratorios nacionales creados por Gómez y luego del Ministerio de Obras Públicas y creo que del Ministerio de Educación también. Entonces allí se crea, ¿con qué finalidad se crea Estudios Ávila? Bueno, el proyecto de Gallegos básicamente era filmar Doña Bárbara. Y para eso, digamos, su principal aporte a la empresa fue justamente los derechos de filmación de la novela. Lo que pasa es que la historia de Estudios Ávila fue un poco azarosa y tuvieron que cumplir varios encargos gubernamentales. El único largometraje que hizo Estudios Ávila fue Juan de la Calle en 1941, si mal no recuerdo, dirigido por Rafael Rivero, que tiene también como una intención social y didáctica. Y es un proyecto del propio Gallegos y de Rafael Vegas, que en aquel entonces estaba trabajando en el gobierno como un poco encargado de la asistencia social a los menores de edad. Esa película hoy en día creo que no se conserva, creo que se conservan unas escenas, pero me parece que la mayor parte de la película se perdió. Y Estudios Ávila finalmente quebró en 1942. Y bueno, la empresa fue liquidada, los equipos que habían sido de la empresa y parte del personal pasaron a Bolívar Films, que en aquel momento era una productora cinematográfica emergente. Y yo imagino que los derechos de filmación de Doña Bárbara fueron a parar a México, porque me imagino que debe haber sido parte de la negociación para pagar la deuda que tenía los Estudios Ávila por el fracaso comercial y todo lo que motivó su cierre. Entonces esa es la historia de cómo los derechos de filmación de Doña Bárbara, que en principio se tenía que hacer aquí en Venezuela, pues terminaron en México. A ver, a mí me llama la atención que siento que hay más material acerca de la novela de Rómulo Gallegos, de Doña Bárbara en este caso, que de esa relación de Gallegos con el cine, siendo tan importante en su vida, o sea, siendo una faceta tan destacada y tan importante para él. ¿Por qué no tenemos como esa información tan amplia como podemos encontrarla en el aspecto de la literatura? ¿Sabes lo que pasa allí? Que realmente la investigación sobre cine y sobre la historia de la producción cinematográfica aquí en Venezuela es como un fenómeno relativamente reciente, porque data de unos 25 o 30 años más o menos. Y toda esa historia que yo te conté realmente ha sido el resultado de una serie de investigaciones de investigadores y profesores de la Escuela de Artes de la UCB, de la mención cine, entre los cuales está Ambreta Marrosu. Principalmente está José Miguel Acosta, que investigó no solamente los laboratorios nacionales, sino que también investigó buena parte de la trayectoria de Gallegos en el cine. Carlos Delgado, que hizo una tesis bellísima sobre Edgar Anzola. Y hay una tesis que hizo una ex compañera mía llamada Karen Colmenares, que no es familia mía en lo más mínimo y ahora vive en Nueva Zelanda y creo que ya no trabaja en nada que tenga que ver con cine, justamente sobre la trayectoria de los Estudios Ávila desde que se fundaron hasta que cerraron. Y eso está publicado en un libro que sacó la Cinemateca, un libro del profesor José Miguel Acosta, que creo que se llama algo así como Rómulo Gallegos y el cine, y recoge toda esa relación de la que te he ido hablando, digamos, te hablé de una manera muy resumida, pero todo ese conjunto de relaciones de Gallegos con la producción cinematográfica en Venezuela. ¿Y cómo fue el papel de la película Doña Bárbara en esa época de oro del cine mexicano? Sabemos que llegaron allí los derechos aprobados por el propio Gallegos, ¿no? Pero ¿cómo terminamos allí dentro de la época de oro? Esa época tan relevante en el cine mexicano. Ok, bueno, como te dije, o sea, los derechos de Doña Bárbara terminaron en manos de la productora Clasa y Fernando de Fuentes.
por esa venta que hubo para, me imagino que para poder pagar las deudas que había dejado Estudios Ávila y liquidar satisfactoriamente la empresa. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando, es decir, Fernando de Fuentes es una figura inmensa en el cine mexicano, porque Fernando de Fuentes es como uno de los cineastas que estuvieron allí, que hicieron posible eso que se llamó la Edad de Oro del cine mexicano. Entre 1934 y 1936, Fernando de Fuentes dirigió 3 películas que son fundamentales para el éxito de taquilla y también para esa conformación del cine mexicano como un discurso sobre la nación mexicana, ¿no? Que fueron El compadre Mendoza, de 1934, Vámonos con Pancho Villa, que creo que es del 36, me parece, y Allá en el Rancho Grande, claro, Allá en el Rancho Grande, que además fue como la película que definió la comedia ranchera como género cinematográfico mexicano autóctono, pues. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, como te dije, Fernando de Fuentes es una figura inmensa en el cine mexicano, y con esas 3 películas cimentó una trayectoria y un prestigio que se extendieron durante casi todo el periodo de la Edad de Oro del cine mexicano. De hecho, en 1949 el propio Fernando de Fuentes hizo otra versión de una de sus primeras películas, de Allá en el Rancho Grande, sí, fue Allá en el Rancho Grande. Y claro, en ese periodo del cine mexicano, digamos, había como una serie de géneros, ¿verdad? Estaba, por supuesto, la comedia ranchera, estaban el melodrama, que era, digamos, uno de los géneros más fuertes. El cine mexicano también trabajaba mucho con películas musicales. Pero, digamos, a mí me parece que el melodrama y las películas sobre temas rurales, como la comedia ranchera, etcétera, eran como el género más fuerte. Entonces, esa idea de Fernando de Fuentes de llevar Doña Bárbara al cine, o sea, él fue el productor de la película, la dirigió, y además participó en la escritura del guión. O sea que uno intuye que ahí hay un proyecto personal del propio Fernando de Fuentes. Claro, pero hay un tema que me llama la atención. Doña Bárbara fue escrita pensando en la sociedad venezolana. ¿De qué forma eso influye o no en el tema de la película? O sea, ¿cómo se maneja, mejor dicho? ¿Cómo se manejó esta situación de que fue escrita para un contexto y se graba la película en otro contexto, en otro país, pues, totalmente distinto? Sí, claro, lo que pasa ahí es que Doña Bárbara es una obra muy extensa y que está muy vinculada a una identidad cultural venezolana, además que tiene toda una propuesta ideológica que es básicamente como la aspiración de la sociedad venezolana a modernizarse en un intento por apartarse de ese pasado rural que, digamos, llegó hasta el gomecismo y que se rompió un poco con el tema del auge petrolero aquí en Venezuela. Pero cuando tú llevas eso al cine en México, ¿qué pasa? Me da la impresión de que ese ímpetu modernizador, esa propuesta, digamos, del auge de la emergencia de un espíritu modernizador en Venezuela, se pierde un poco y la película se concentra más como en lo que es la sustancia del melodrama, que son las relaciones afectivas tormentosas en circunstancias adversas. Entonces, realmente la película se centra mucho más en ese triángulo amoroso sugerido, pero nunca concretado, entre Marisela, Doña Bárbara y Santos Luzardo. Es una película donde hay como una expresión muy fuerte de emociones y de pasiones. Hay un discurso verbal que siempre trata de ser entre poético y aleccionador, pero las referencias a lo venezolano se pierden mucho porque también, o sea, es una película hecha en México. Entonces, ellos la consideran una suerte de melodrama rural. Entonces, hay un uso de la música pero no es propiamente música venezolana. Entonces, a uno le puede resultar un poco chocante, porque te das cuenta que hay como una indefinición cultural allí. Pero eso es lo que pasa cuando tú llevas una obra literaria de un contexto y se produce en otro país. Y yo creo que esa fue una de las cosas en las que perdimos aquí en el momento en que
se vendieron los derechos de Doña Bárbara para filmarse en México. Entonces, claro, con Doña Bárbara hay una historia aquí en Venezuela que es muy... Porque, por ejemplo, aquí Doña Bárbara se llevó a la televisión en los años 70, creo que lo hizo Radio Caracas Televisión con Marina Baura, y creo que era Elio Rubens el que hacía de Santos Luzano, me parece que era Elio Rubens que hacía de Santos Luzano. Y durante cierto tiempo hubo un proyecto para llevar a Doña Bárbara al cine, y uno de los productores era Toco Gómez, que era un famoso comediante y actor de televisión y de cine venezolano. Y ese proyecto no cuajó, o sea, hubo unas desavenencias y nunca después alguien retomó, creo que fue Betty Kaplan, que era una argentina que trabajó mucho tiempo aquí en Venezuela, vivió mucho tiempo aquí en Venezuela, me parece que, o sea, no sé si, creo que trabajó también mucho en televisión, y al final ese proyecto terminó en Argentina. O sea, esa Doña Bárbara se hizo en Argentina en la década de 1990. Entonces, total que filmar Doña Bárbara como película venezolana después de 1943 quedó así como una aspiración que por re o por fa nunca se pudo concretar. Es como si hubiera una especie de, no sé, la maldición de Doña Bárbara, algo así. Y el tema del elenco, especialmente resalta María Félix, pero hay todo un elenco allí de importantes figuras del cine mexicano. Sí, claro, porque además, o sea, realmente la película es una película que está hecha para destacar a María Félix. Entonces, el resto del elenco es un elenco conocido, o sea, está María Elena Márquez haciendo de Marisela, está Julián Soler, pero realmente quien destaca allí es María Félix. Yo recuerdo haber leído Doña Bárbara porque era lectura obligada del liceo, de la escuela, del colegio, de donde uno le tocara en ese momento, todos teníamos que leer Doña Bárbara. Sin embargo, es como un sentimiento encontrado cuando uno lo lleva la novela como primera referencia para ver cuando vas a ver la película, porque sí te encuentras obviamente algunos personajes que definen a ese venezolano, como son los llaneros, y de repente alguna actitud en Marisela. Pero me imagino que aquí es donde radica la importancia de ser gallego coautor de los guiones, del guión, ¿no? De la película, un poco para rescatar esa identidad dentro de la película, esa identidad venezolana dentro de la película. Sí, claro, y eso se nota mucho porque me da la impresión de que Gallegos participó mucho, sobre todo en los diálogos, porque sí hay como un esfuerzo por emplear algunos, digamos, giros del léxico popular y rural venezolano de aquella época que forman parte de los personajes de la novela. Y también hay en algunas escenas, tú notas una especie de elaboración literaria de los parlamentos de ciertos personajes, sobre todo de Santos Luzaro. Pero la industria mexicana era una industria muy fuerte y siempre allí va a prevalecer el criterio del productor por encima de cualquier otra cosa. Entonces, porque era una industria donde los procedimientos de producción y las prácticas de producción y de comercialización estaban muy estandarizados y había unos esquemas muy claros sobre cuáles eran las películas que le interesaban al público y cuáles no eran las películas que le interesaban al público. Entonces allí es donde gana fuerza, digamos, esa melodramatización de la narrativa de la novela. Entonces se convierte en un melodrama donde prevalecen las pasiones y los otros elementos que son más de contexto, de recreación de un ambiente, eso se pierde un poco. Claro, además, o sea, ponte a ver, esa es una novela que todos nos leímos, o sea, en ese nivel ideal, todos nos tuvimos que haber leído en bachillerato, porque esa novela cuando yo estudiaba estaba en el programa de castellano y literatura, creo que era en cuarto o quinto año. Exacto, o sea, lectura obligatoria, o sea, es una obra indispensable para entender no solamente la literatura venezolana, sino
el propio país, porque toda la problemática de los primeros 30, 40 años del siglo está reflejada justamente allí. Ese ímpetu modernizador que se encuentra con un contexto que todavía está muy anclado en un pasado rural, en una sociedad tradicional. Entre los llaneros de Altamira, tú notas que hay varios actores que son venezolanos por la manera en que hablan, y hay una cosa allí, o sea que sí se buscó en cierto grado representar un poco esas particularidades lingüísticas, culturales, etc. Bueno, ya para ir cerrando y pasar a la parte de preguntas y respuestas, nos gustaría como una conclusión acerca de lo que significó pasar esta novela de Gallegos, nuestra Doña Bárbara, al cine. Cuéntanos cuál es tu conclusión o tu impresión general al respecto. Sí, mira, el cine mexicano fue el cine más popular en América Latina y en España durante un periodo de 25 a 30 años. El hecho de que Doña Bárbara, de que la industria cinematográfica mexicana, a través de la productora Clasa y la figura de Fernando de Fuentes, hayan llevado al cine la novela de Gallegos, tiene sin duda un impacto cultural. Es decir, esa es una película que se vio en toda América Latina, como te digo, y en España. Y eso obviamente da a conocer la figura de Gallegos más allá del ámbito literario, más allá del ámbito cultural. Eso por un lado. Por otro lado hay una dimensión mítica allí, que es esa dimensión de esas figuras importantes del cine mexicano, y yo sí ahí destaco mucho a Fernando de Fuentes como uno de los directores que cimentó la época de oro del cine mexicano, y por supuesto la figura de María Félix, porque claro, siempre se recuerda mucho más a las estrellas que a los directores de las películas. En mi caso siempre estoy más pendiente de los directores porque esa es mi área, pero no todo el mundo está pendiente de eso. Así que la figura de María Félix creo que quedó como adherida a la imagen de Doña Bárbara en cierta medida, o la imagen de Doña Bárbara quedó adherida a la figura de María Félix, y allí hay como una especie de asociación que además tú mismo lo registraste muy bien. Es decir, que o sea, siempre vamos a ver algo de María Félix en las sucesivas interpretaciones de Doña Bárbara, sea porque se parece o sea porque no se parece. Es decir, siempre lo vamos a estar comparando allí. Yo no recuerdo si la película fue un gran éxito o no. Probablemente sí lo fue, porque es una época en la que realmente María Félix, todo lo que hacía María Félix era un acontecimiento cinematográfico, no solamente en México, sino en toda América Latina. Bueno, la verdad ha sido para nosotros un gran placer y un gran honor poder contar contigo hoy para esta ponencia. Y bueno, te dejo estos minutos para que te despidas. Muchísimas gracias. Vale, sí, bueno, mira, muchas gracias. De verdad que a mí me gusta mucho hablar de estas cosas porque siempre es una oportunidad para dar a conocer los trabajos que nosotros hemos hecho allá en la Universidad Central. Que como la investigación académica es una cosa que se publica y siempre se difunde en un círculo muy pequeño, realmente a través de estas oportunidades es como logramos no solamente que se conozca nuestro trabajo, sino también que se conozca la historia del cine en Venezuela y esas relaciones tan complejas entre la producción cinematográfica y el resto de la cultura venezolana, la actividad empresarial, en fin. Entonces sí, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad.